Hay un libro que empecé a leer, lo obtuve en el Museo de la Creación, en una conferencia que el año pasado la conferencia se llama prácticamente Respuestas. Ustedes saben que hoy es el primer domingo del mes y le llamamos respuestas porque deseamos dar respuestas a la gente, respuestas de preguntas que la gente sin Dios, la gente sin Cristo allá afuera nos está haciendo. Algunas son preguntas necias, obviamente, algunas son preguntas capciosas que simplemente nos están probando, quieren hacernos caer en un error a los cristianos, pero hay otras preguntas que realmente son válidas. La gente tiene preguntas y cada primer domingo del mes lo dejamos para ese tiempo de dar respuestas. Ahora, en el mes de enero, algunos de nosotros fuimos a este seminario que se llamó La Ventana 414, donde hemos hablado mucho del impacto realmente de que tiene los niños con la humanidad entera. Escuchen, de acuerdo a cómo crecen los niños, de acuerdo a su cosmovisión, su worldview de los niños, sabían que esos niños están formando más bien nuestra sociedad. Si son niños, digamos, un ejemplo, voy a ir al extremo, si nace una generación y a esa generación los logramos convencer de que no hay Dios y de que Satanás es el verdadero Dios y hay que adorar a Dios y hay que buscar a Satanás como Dios. Una generación de niños creciendo así. Esos niños van a llegar a ser los presidentes de los países, los gobernadores, los abogados, los doctores, los maestros, los psicólogos, toda esa generación, porque van creciendo. Entonces pueden imaginarse nada más el impacto que tiene una generación de seres humanos sobre la humanidad. La sociedad es impactada directamente de los valores y de la cosmovisión de cada ser humano que está viviendo y que tiene algunos cargos o funciones en el mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces vean, algo que está sucediendo, y esto no es imaginación, ¿ok? Lo que voy a decir es una realidad. Se está perdiendo una generación. La generación de los niños sabían que casi está perdida. Nosotros los adultos estamos viendo crecer y levantarse una generación de seres humanos, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina, en Europa, en todo el mundo. Una generación de niños que no creen en Dios más. No creen en Dios. Y estamos viendo el impacto sobre el comportamiento de esos niños y de esos jóvenes. No hay Dios. Somos gorilas que estamos evolucionando. Entonces, matar bebitos por medio del aborto de las maneras más asquerosas, inhumanas y horrorizantes, como lo es el aborto. Saben que hay gente que dice, y tienen razón. Tienen razón desde la perspectiva no Dios. Pues claro. Porque si no existe Dios, entonces ¿cuál es el problema en abortar bebitos y matarlos como simplemente echarlos al bote de la basura? Entonces vean el comportamiento homosexual, de lesbianos, vean el crimen, vean a esos jóvenes que con una sonrisa en el rostro matan gente riéndose y matan bebés y matan mujeres y matan niños y no les importa. Para mí, no sé ustedes, para mí eso me da horror. Eso es aterrorizante lo que estamos viendo el día de hoy en nuestra sociedad. ¿Cuál es la raíz del problema? La vida espiritual de esos jóvenes. Y hace rato yo decía, vean, los papás, los adultos se preocupan y no estoy hablando que esto es mala intención. Dios conoce, papá y mamá, tu corazón. Tu intención es buena, darle lo mejor a tus hijos. Comida, darle ropa, darle un shelter o una casa, darle educación, darle moralidad, darle valores, darle ética, darle o dejarle una herencia, dejarle dinero. ¿Es malo eso? No es malo eso. ¿Es mal papá el que hace eso? No es mal papá necesariamente.
Pero ¿sabe en dónde están fallando horriblemente los adultos? En el área espiritual. Y por eso es que estamos viendo tanta disfunción el día de hoy en los hogares. Porque no tiene ningún fundamento. Solamente tiene moralidad. Es decir, tú le enseñas a tu hijo, mijo, di por favor, di gracias. No pongas tus manos arriba de la mesa cuando comas. Pura moralidad. No le falte el respeto a los adultos. No mates a gente. Pero si tu hijo te pregunta ¿por qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Pues porque es malo. ¿Y malo para quién? ¿Quién dice que es malo? Bueno, mi hijo, es malo para todos, pero todos, ¿quiénes todos? ¿Y qué si todos están equivocados? ¿Qué si tu hijo, papá y mamá te dicen, mamá, eso es malo para ti matar, pero yo no creo que matar sea malo, siempre y cuando yo quiera obtener algo? Si no tengo dinero y me quiero comprar una motocicleta, pues simplemente me escondo detrás de un auto y asalto a una mujer, los mato y robo dinero porque yo quiero esto. ¿Por qué, papá y mamá, es malo eso? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? No vas a decir porque eso es moralmente malo. Otra vez, ¿cuál es tu fundamento? ¿Moralmente malo para quién, papá? Para ti, pero no para mí. Para todos. ¿Y qué si todos están equivocados y nada más están poniendo su propia opinión todos? ¿Basados en qué le vas a decir, papá y mamá, de que eso es moralmente malo? ¿De que el homosexualismo es malo? ¿Sabían que ahorita tiene la gente terror de hablar de eso? De hecho, los evangélicos cristianos están aterrados, no quieren a nadie. En Facebook hace una declaración de que un homosexual o una lesbiana, ¿y saben qué hace la gente? Like. Tienen miedo de decir la verdad, tienen miedo de ofender. Pero vean, una perspectiva sin Dios no hay fundamento para que tú le digas, papá y mamá, a tus hijos, de que ser homosexual y ser lesbiana es malo en realidad. De que matar niños por medio del aborto es crimen de lo más asqueroso e inhumano que pueda haber. De que robar es malo. Aparte de Dios no hay ningún fundamento. ¿Saben que por fuerza necesitamos a Dios? Porque si no tenemos un fundamento absoluto que diga, porque Dios dice que matar es malo, porque Dios dice en su palabra que la pornía, o sea, la inmoralidad sexual de tener sexo antes de casarte, o de ser homosexual o lesbiana, o sexo con bebitos, o sexo con niños, o sexo con animales, o sexo en grupo, todas esas perversiones morales sexuales el día de hoy son malos, no porque yo lo diga, ni porque los evangélicos lo dicen, ni porque la mayoría lo dice. De hecho, la mayoría ahorita, bueno, sí, la mayoría está en contra, pero la minoría controla y hacen las leyes y aprueban la moralidad. Es malo porque Dios, nuestro creador, dice que es malo. ¿Sabían que hay gente que se basa en la ley? Porque es que matar es romper, quebrantar la ley. ¿Quién hizo esa ley? Bueno, los legisladores. ¿Y por qué los legisladores dicen que eso es malo? Lo mismo, volvemos al mismo punto. ¿Qué? ¿Sabían ustedes que el día de hoy se está legislando la moralidad? ¿Saben que entienden esa palabra? The legislation of morality. Están legislando la moralidad, es decir, la moralidad el día de hoy ya no es asunto de que esto es moralmente malo, sino que los gobernadores están diciendo, a partir de hoy se firma un bill, una nueva ley, de que esto es bueno y permitido. ¿Sabían que legalmente era permitido no darle derechos al grupo étnico de los negros en el tiempo de la esclavitud? ¿Y saben por qué? Porque ellos no tenían derechos porque eran esclavos y no eran ciudadanos la comunidad negra. Legalmente, entonces, ¿era correcto? Bueno, era ley. ¿Y la pregunta es, ¿quién dice que todo lo que la ley dice es correcto? ¿En qué te basas? Y el día de hoy, gente sin discernimiento, lo único que hace es se traga
haga lo que el gobierno dice, porque se firmó una ley de los matrimonios homosexuales y si se aman, saben que la gente hace, es ley, entonces tiene que ser bueno. No, es ley, pero no tiene que ser bueno. Si no está uno fundamentado en la verdad de la palabra de Dios, saben que no tenemos esperanza. Entonces el día de hoy los jóvenes, los niños, nuestros niños, desde kinder, hermanos, escuchen, esto es aterrante. No desde la high school, desde kinder les están enseñando el gobierno su moralidad pervertida, su moralidad torcida. A tus niños, a mis niños, les están enseñando mentiras salidas del infierno, pero lo hacen legal. Entonces imagínense pequeñitos de kinder donde llevan gente que son homosexuales o lesbianas y le empiezan a bombardear, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso no es malo, no hay problema, tienes que aceptarlo, bla, 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 no hay Dios, venimos de la evolución, eres un gorila, eres un animal. Estos niños van creciendo con esa cosmovisión. Y estamos viendo el resultado. Estados Unidos de Norteamérica está recibiendo consecuencias de su deterioro, destrucción de la moralidad. ¿Y saben por qué se está poniendo así la moralidad? ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos de Norteamérica ha pateado a Dios fuera de sus vidas. Ese es el problema principal. ¿Por qué pensamos que un tiempo realmente Estados Unidos progresó materialmente, espiritualmente y una moralidad envidiable de justicia, y esto es malo y esto es bueno? ¿Por qué? Porque simplemente iban a la Biblia. ¿Saben ustedes que se basaban en la Biblia? De hecho, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica prácticamente es Biblia. Los que fundaron Washington, Franklin, todos ellos leían la Biblia, la palabra de Dios, y con esa cosmovisión, Dios es real, su palabra es verdad, con esa cosmovisión se escribió la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero se levantó otra generación de no Dios, y saben lo que están queriendo hacer esta generación, y Dios extienda su gracia sobre nosotros. Quieren cambiar la Constitución. De hecho, lo que están haciendo los legisladores es cambiar la Constitución. El día de hoy, no le hagan caso a la Constitución. Ese es un mensaje que ha dado una persona que nos controla, que nos gobierna. Entonces vean qué importante para nosotros entonces es poner atención a nuestros niños. Y yo no me canso, y realmente no puedo hacer más énfasis, que me parte el corazón de ver papás que no le ponen atención a sus niños. ¿Saben qué me parte el corazón? Y estoy open up aquí mi corazón. ¿Saben qué me parte el corazón? Cuando sé y conozco a unos pequeñitos que desean venir a la iglesia, pero papá y mamá tienen otra agenda personal y tienen otras cosas de mayor prioridad en sus vidas que la salvación de sus pequeñitos. Me parte el corazón. Cuando un papá y una mamá prefieren irse a lavar, es hora y media venir aquí. Y los niños, tus niños reciben, ¿sabes cuánto? Más o menos una hora nada más. Comparado a casi 163 horas a la semana que están siendo tus niños bombardeados con la perspectiva del mundo, de no Dios. Satanás es real, el diablo es real. El diablo no es una caricatura ni es invento de Hollywood. El diablo es un ser personal, espiritual, real. Es un espíritu malo que tiene un objetivo en mente: matar, robar y destruir, y llevarse el mayor número de seres humanos con él al infierno de fuego, que es real también. Y se está llevando a nuestros
John Dewey, junto con Charles Darwin, pero John Dewey, lo hemos hablado a tiempo atrás, uno de los grandes que influyeron en el sistema escolar el día de hoy. ¿Saben que él tenía algo en mente? Y era clarísimo, simplemente cambiar y regenerar a los niños, sacarles toda la información respecto a Dios, sacarles y quitarles de su mente, de su vida, todo lo que tenga que ver con Dios, para que crezcan libres de la religiosidad. Hay una agenda. Did the devil make Darwin do it? Leí un libro así que se llama, hizo Satanás, hizo el diablo que Darwin lo hiciera. Darwin vino a promover, se hizo más popular con él, la famosa, absurda, tonta teoría de la evolución. Pero el punto es, ¿quién está behind? Who is behind that? ¿Quién está detrás de todo esto? Si tú crees en Dios, obviamente, si crees en el verdadero Dios, tienes que creer en la Biblia. No puede ningún ser humano creer en el verdadero Dios fuera de la Biblia. Si crees en el verdadero Dios, a fuerza tiene que ser por la información que viene en la palabra de Dios. Y si haces a un lado la palabra de Dios y dices que crees en un Dios, mi pregunta para ti es, ¿quién te dijo que estás creyendo en el verdadero Dios? ¿Quién te dijo? ¿De dónde lo sacaste? ¿Es tu imaginación? ¿O de dónde lo leíste? ¿De qué libro lo leíste? Deseo con todo mi corazón realmente que el Ministerio Plenitud de Vida ponga énfasis a nuestros niños. ¿Saben? Estamos poniendo énfasis. Lo estamos haciendo. Y para papá y mamá, en realidad estamos capacitando a nuestros maestros. Estamos desafiando, les requerimos, les exigimos leer, les exigimos seminario, les exigimos capacitación. Y sabían, para tranquilidad de ustedes, papá y mamá, que no ponemos a nadie a enseñar, a menos que esté dispuesto a ser capacitado y a leer y a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, del mensaje de la gracia y de cómo prepararse para refutar los errores del enemigo que están allá en la escuela. Entonces nuestros maestros en realidad están siendo capacitados, pero nuestros maestros solamente pasan escasos 50 minutos a la semana con sus hijos, papá y mamá. Eso prácticamente es nada, ¿se dan cuenta? Prácticamente nada. Los niños en edad escolar, ¿cuántas horas pasan a la semana? ¿Cuántas horas un niño en primaria o secundaria va a la escuela? No, al día, perdón. 8 más o menos 40 horas, con la misma mentalidad, porque ahorita el día de hoy, a menos de que tu niño tenga un maestro o una maestra cristiano que fundamente su vida en la palabra de Dios, tal vez ha de desafiar lo que están enseñando la perspectiva del mundo el día de hoy. Pero la mayoría, aún cristianos, que están acobardados, tienen miedo, porque el sistema los controla. Tienen miedo de ofender, quieren cuidar el trabajo y no los culpamos. Y no hablan con la verdad. Se quedan callados, saben la verdad, no lo hacen, no lo hablan. Entonces imagínense 40 horas, pero después en la tarde, ¿ustedes creen que papá y mamá pasan 2 horas hablándole más de Dios? ¿Al día? ¿1 hora al día hablándole de Dios? Ok, 30 minutos al día hablándole de Dios. Ok, 10 minutos al día hablándole específicamente a tus niños de Dios y de su relación con el Creador. Ok, 5 minutos. Ok, 1 minuto. 1 minuto, 60 segundos. Hablándole a tus niños. No es para culpar, es para simplemente que pensemos y para que reflexionemos. Y no dudo que hay papás que en realidad ni siquiera 1 minuto. Ahora tienes que hacerlo, bueno, es muy bueno. ¿Sabes el poderoso mensaje? Hay un mensaje más poderoso tal vez que las palabras. ¿Y cuál es? El testimonio, la vida, el ejemplo. El ejemplo, créanme, sé lo que les digo. El ejemplo de papá y de mamá cuando modelan una vida godly, una vida piadosa. Cuando el papá y la mamá se piden perdón,
aceptan equivocaciones, ¿entiendes? Se aman incondicionalmente. Cuando mi papá y mamá no andan de borracho, o de marihuano, o de adicto, o no anda de abusador, o de maldiciente, es una pena y tristeza. Honestamente, cuando vemos en Facebook maldiciones, bajezas, plebadas, y yo aprecio a mis amigos de Facebook, pero saben que he querido que Jaime, porque es tan asqueroso a veces lo que ponen ahí, y tan triste y tan doloroso. Entonces vean lo importante que es para Dios nuestros niños, porque depende de nuestros niños la dirección, no solamente de la comunidad, sino de la ciudad, sino del país, del mundo entero, depende mucho de eso. Y ahí en el Museo de la Creación, el año pasado que fuimos, pues Dios puso en mis manos un libro que se llama Ask Them Why, que ya más o menos lo dio un ejemplo hace un momento. Pregúntales por qué. Y sabían que las preguntas es una buenísima manera para defender la fe cristiana. Apologética quiere decir, es el arte de la defensa de la fe. Apologética, no de apologize, decir I'm sorry, no, es totalmente diferente. Es decir, esto es lo que creemos, por esta es la razón de lo que creemos. Y Jay Lucas escribió ese libro, Pregúntales por qué. Y habla, me encanta, estoy leyendo y quiero por eso compartir con ustedes de que las preguntas, de hecho, en la Biblia vemos que está llena de preguntas. Génesis capítulo 3. ¿Sabían que Dios hizo la primera pregunta? Génesis capítulo 3, después de que Dios le prohibió a Adán, Dios dijo, todo esto, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo a Adán, no comerás, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Sabemos que murió porque Adán comió, murió espiritualmente, no físicamente. Pero interesante es de que antes de que Adán pecara, dice que el Espíritu de Dios se paseaba por el jardín del Edén y hablaba con Adán. Platicaban, así era la relación del hombre con su Creador. Hablaban, platicaban. Pero cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos y que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron cuando se vieron que estaban desnudos? ¿Recuerdan? Se escondieron de su Creador. Y eso lo venimos viendo el día de hoy igualitito. La raza humana se esconde de su Creador. ¿Qué hizo Adán y Eva? Solucionaron su problema de desnudez a su manera. Usaron sus recursos, usaron su sabiduría y dijeron, solucionado, vamos a cortar hojas de higo, y se las pusieron. Cubrieron su desnudez con hojas de higo. Y es lo mismo que está haciendo la humanidad el día de hoy. Está tratando de solucionar problemas de la raza humana a su manera. Es como ponerse hojas de higo nada más. Dios hizo la primera pregunta a Adán. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, Where are you? ¿Dónde estás tú? Génesis 3. ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿sabía Dios dónde estaba Adán? ¿O ustedes creen que estaba, Adán, ¿dónde está? Y Adán acá escondido, ¿no? Sin que Dios lo viera. Obviamente Dios sabía en dónde estaba Adán. ¿Por qué Dios le hizo esa pregunta a Adán? ¿Qué está tratando de sacar Dios? ¿Qué tratas tú de sacar cuando tú ves a ese niñito de 1 año y medio que agarró eso que dijiste que no lo agarrara y lo tiene acá atrás? Y tú le dices, tú lo agarraste. ¿Qué cosa tratas de hacer? ¿Es que te diga información, sí o no? Si tú ya lo sabes, ¿por qué se le dice a un niño, lo agarraste tú? ¿Qué le estamos dando oportunidad a ese niño? Diga la verdad. De que confiese, de que admita, que diga la verdad. Y lo que hemos leído Génesis ahí más adelantito, después de que a Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Adán dijo, tuve miedo de ti,
porque me di cuenta que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y ustedes si quieren continuar la historia pueden leer después Génesis capítulo 3. Pero el punto es que las preguntas tienen un gran poder en la proclamación del Evangelio. Dios sabía lo que Adán había hecho, pero cuando se pregunta estaba buscando algo que Adán se confrontara con él mismo y que aceptara, que reconociera: pequé, Dios, te desobedecí, pequé, tú estás correcto, yo cometí un error, te desobedecí. Tienen un gran poder. La mayoría de los cristianos se enfocan por estar intelectualmente preparados para defender la fe cristiana, o sea, bastante información. Y está bien, escuchen, está bien. Pero a veces minimizamos el poder de las preguntas. Queremos más bien darle información a la gente. Y no, otra vez, no es malo. Pero ask them why. Pregúntales. Pregúntales, empieza a hacer preguntas. Vean, en Mateo 14 de 31, Mateo capítulo 14, 31 al capítulo 17, 25, ¿sabían que Jesucristo hizo casi 2 docenas de preguntas? En esa porción. Mateo 16, 13, otra pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesucristo le pregunta a sus discípulos que quién decía la gente que era Él. ¿Lo sabía Cristo siendo Dios? Absolutamente lo sabía. Pero está buscando, está confrontando, está haciendo que los discípulos piensen, se enfaticen más en algo que probablemente no se habían puesto a pensar. Ese es un buen propósito de las preguntas. Cuando tú le preguntas a una gente, por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar, de si el aborto es malo o si matar es malo o si robar es malo. Pregúntale por qué. Y de ahí va a salir un diálogo. Y síguelo confrontando. ¿Pero por qué? Porque es malo. ¿Pero quién lo dice? Bueno, la mayoría. ¿Y que la mayoría está equivocada siempre? ¿Está correcta, perdón, siempre? O sea que la tierra entonces en realidad era plana. Y después la tierra se hizo redonda. Pero la mayoría decía que la tierra era plana. La mayoría siempre tiene la razón. Entonces el mundo en realidad está sobre unos elefantes o unas columnas grandes. La mayoría lo dijo. La minoría empezó a decir eso, que eso no era verdad. ¿Entienden? La mayoría, y sigue preguntándole por qué, porque, ¿saben? Inevitablemente llega un punto en que esa persona, en inglés dice, doesn't have a leg to stand on. O sea, no tiene una pierna en que sostenerse. Si tú empiezas a presionar y escarbar y escarbar y escarbar, llega un punto. Ahora, estate preparado en esto. La gente que se siente que ya no tiene más argumento racional, ¿saben las opciones que hay? Se enoja y empieza a maldecir e insultar. ¿Sabían que una persona que maldice y que se enoja es porque ya se ha mostrado que está vencido? Ya ha aceptado, bueno, no ha aceptado, perdón, pero ya demuestra que está derrotado y que ya no tiene ningún otro argumento. Y entonces vas a ver a gente enojada y te va a decir, ustedes saben, ¡pi! Porque tú, ¡pi! Todos los cristianos, ¡pi! Y empieza a atacar a los cristianos. Yo conocí a un pastor que, ¡pi! Espérate, pero, ¿y la pregunta que te estoy haciendo? Respóndela. Ask them why. Pregunten, hagan preguntas. ¿Por qué Buda es el camino para la realización espiritual? ¿Por qué la meditación para llegar al nirvana? ¿Quién lo dice? Y Buda, ¿y quién fue Buda? ¿Has leído los escritos de Buda? Y por eso es bueno educarse, ¿cierto? ¿Sabían que Buda jamás dijo Buda que él era Dios? Jamás. Muy diferente a Cristo Jesús, que reclamó ser el enviado de Dios. Dice, yo y el Padre somos la misma cosa. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ¿cómo me preguntas? Muéstranos al Padre. Que Él no acepta que yo estoy dentro del Padre y el Padre está dentro de mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Buda jamás hizo eso. Según el budismo, nada más Buda, Siddhartha Gautama Buda, llegó a ser un iluminado, según por pura meditación. Y saben el propósito de todos los budistas, que honestamente no ha habido otro Buda.
Desde que existió el supuesto famoso Buda, todos los budistas están tratando de imitar al Buda. Meditación y meditación y pura meditación, meditación, y no ha surgido otro Buda. Buda nada más dice, pues sigue mi ejemplo, y está todo siguiendo el ejemplo de Buda. Meditación, nada más, pero él nunca dijo que es Dios, jamás ha dicho eso. Y Jesucristo le dijo, después de que la gente, cuando Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron, pues, Señor, uno dice que eres Elías, que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres... Y Cristo les volvió a hacer otra pregunta. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Vean, presionar para que ellos escarben, para que se pongan a pensar. ¿Sabían ustedes que en experiencia personal, cuando yo he empezado a usar este método de hacer preguntas, saben que hay gente honesta y dice, nunca lo había pensado de esa manera? Me dicen, ¿saben que nunca lo había visto así? Nunca se me había ocurrido pensar de esa manera. Y ¿saben qué? Él solito llegó a esa conclusión. Él solito tuvo, solamente con puras preguntas, llega a un punto en que no tiene respuesta y que dice, ¿de veras que sí? ¿De veras que sí? Se pone entonces a pensar. Bueno, acuérdense que en nosotros no está el convencer o que la gente cambie. Eso es obra del Espíritu Santo de Dios y el corazón de esa persona. Ya, Él va a decidir, pero la convicción del Espíritu Santo va a estar en Él o en ella. Nosotros simplemente somos instrumentos. ¿Sabían ustedes que en la vida real mucha gente llega, a través de preguntas, llega a estar convencida en su mente, pero no lo va a aceptar, ni lo mande Dios? Oh, no voy a aceptar delante de este hombre que realmente tiene razón. Y eso ya es arrogancia, eso es orgullo, eso ya no es nuestro asunto. La realidad es que mucha gente se va a enojar contigo, te van a odiar, te van a despreciar, no te van a querer ver más, te van a bloquear de su Facebook page. Eso lo han hecho conmigo. Te van a bloquear, te van a eliminar, te van a odiar. Pero están convencidos de algo. Que no lo acepten, ese es otro asunto. Eso no es nuestra responsabilidad. Mateo 22, 41 al 46. Otra pregunta, ven ese pasaje, me encanta porque escarba también acerca de la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo habla a la gente cuando estuvo aquí en la tierra y dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, vean, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, el enviado, o sea, el mismo, el enviado, el ungido. ¿De quién es hijo el ungido? Los fariseos sabían que iba a venir el ungido o el enviado de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, sabían que el enviado iba a ser hijo de ¿quién? Del rey David. Tenía que venir del linaje de David, por eso se le llama hijo de David. Dice, ¿de quién es el hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Está preguntando del Mesías, del ungido, del Cristo, del mismo, de Jesucristo. Entonces, si es hijo de David, como dice la Escritura, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor? Y esto es bueno realmente para los testigos de Jehová. Porque si ustedes van al Antiguo Testamento, ustedes conocen el personaje del rey David. El rey David hablaba y decía Señor, Adonai, Adonai, Elohim, el Señor nuestro Dios. ¿Quién era el Señor del rey David? Jehová Dios. Bueno, pero dice el rey David, dijo el Señor a mi Señor. Como dice, ok, y los fariseos saben que la respuesta fue el silencio, no pudieron contestarle. Si para el rey David su Señor era Dios, entonces ¿quién es este Señor? Que le dijo al Señor de David, siéntate a mi diestra. ¿Por qué le llamó Señor? ¿Por qué le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y la respuesta es, nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Sabemos la realidad
que obviamente ellos sí sabían quién era Jesucristo. Perdón, déjenme que me hice bola aquí, hermano. Un segundo. Ok. Sea como sea, ellos cuando Jesucristo los confrontó así, cuando ellos no respondieron, no necesariamente es que porque no podían necesariamente, puede ser que se vieron forzados a pensar y tal vez no lo habían visto de esa manera, ¿cierto? Tal vez llegaron y, En una ocasión, hablando de Juan el Bautista también, ¿quién era Juan el Bautista para la gente? ¿Y qué dijeron? Bueno, primero dialogaron, ¿cierto? Si venía de Dios o no, de los hombres, entre ellos dialogaron. Si decimos que venía de Dios, va a decir, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que venía del hombre, no, la gente está convencida que venía de Dios. Entonces, ¿saben qué decidieron y le dijeron? ¿Qué dijeron? No sabemos. Entonces Jesucristo dijo, pues yo tampoco les respondo. ¿Con qué autoridad ustedes me quieren que yo les diga con qué autoridad hago estas cosas? Yo tampoco les voy a contestar, dijo Jesucristo. Ok, Sandy, ¿puedes poner el otro pasaje, por favor? Entonces, ¿cuál es nuestra función con nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Qué se supone que nosotros necesitamos hacer? Hablar la verdad en amor. Esa es nuestra función. O sea, nuestra función no es empezar a argumentar. La meta que queremos es hablar la verdad de Dios en amor. Nosotros no podemos convencer a nadie, simplemente podemos hablar la verdad de una manera en amor. Sandy, pero Ok, ahora, cuando nosotros hablamos la verdad de Dios, deseamos que la gente reconozca que están equivocados y que reconozca a Jesucristo como el Salvador. Eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros podremos, simplemente lo único que podemos hacer es simplemente hablar la verdad de Dios. ¿Y con qué propósito? Miren lo que la Biblia dice en 2 de Corintios 10:5. Este es muy importante. Dice el apóstol Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la función, eso es el deseo más bien. El deseo de nosotros es que todas esas filosofías que vienen del mundo, esos argumentos que de evolución, de esto, del otro, nosotros es exponer la verdad de la palabra de Dios, derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Todo pensamiento, ¿a qué cosa? A la obediencia de Cristo. Esa es la meta, exponer la verdad. Por eso, ¿saben que uno de los consejos que siempre les doy es cita la Biblia? Cuando entres en un argumento, y argumento no es pelear, ¿ok? Entonces, cuando hablo de argumento es verdad. Tú hablas, la otra persona te escucha, él habla, tú te callas y tú le escuchas. Es decir, argumento es exponer ideas, opiniones, porque últimamente eso es. Pero cuando lo hagan, háganlo, número uno, con amor, citen la palabra de Dios. Cuando hablamos nosotros nada más, pero yo digo o yo pienso nada más, aunque tú sabes que lo dice la Biblia, saben que es más fácil que la otra persona se te contradiga. Pero si tú le dices, lee aquí, si tú le dices, lee aquí, y la persona lee, escuchen, algunos no van a querer leer. Algunos no van a querer ni siquiera ver donde tú le estás apuntando, pero lee aquí. ¿Saben por qué no quieren leer? Porque tienen miedo. ¿De qué? De que lean y que lo que dice este libro está en contra de lo que ellos creen. Y ni lo mande Dios. El orgullo, ¿no? No. Entonces, si logras que lea esa persona, Jesucristo dijo, Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Si esa persona lee eso, ahora tiene un problema, podemos decir.
¿a quién va a contradecir? A este libro, ¿cierto? Y mucha gente, aun cuando no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sabían ustedes que saben que de alguna manera este libro llamado Palabra de Dios es inspirado por Dios? Respetan eso. Entonces, cuando tú haces que la gente lea, entonces ya el argumento no es contra ti personalmente. Entonces tú le puedes decir, ¿y qué piensas? ¿Qué entiendes? Alguna gente dice, es que la Biblia es muy difícil de entender. Cítale un versículo así de sencillo. ¿Qué parte de cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí? ¿Qué parte no entiendes de eso? ¿O necesitas estudiar griego o ir 4 años a un seminario? No, es español, es nuestro idioma, en inglés. Es el idioma que se entiende. Es sencillo, pero entonces tú ya lograste que la gente entonces ya es Él y la palabra de Dios. ¿Va a tratar de negar la palabra de Dios? Claro, algunos lo hacen. Pero el método, pregúntales por qué. Pregúntales por qué. Ok, en los minutitos que nos quedan, mira, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Fue cuando Jesucristo, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre la gente, Cristo le dijo, ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a ser, ahí está, recibirán poder. El poder del Espíritu Santo cuando llegó. Pero en Hechos capítulo 2, del versículo 14 al versículo 41, saben que el apóstol Pedro se aventó el primer mensaje evangelístico. Pedro, el apóstol Pedro, predicó el evangelio por primera vez con todo poder. Pero ¿saben quién eran los que estaban oyendo? La mayoría era ¿qué? Judíos. ¿Y un judío en qué cree? En Jehová Dios. Un judío ya sabía las sagradas escrituras del derecho al revés del Antiguo Testamento, de Génesis hasta el profeta Malaquías. Ellos creían en Dios, sabían que la Biblia era palabra de Dios, ellos sabían que iba a venir el Mesías, sabían que iba a venir del linaje de David, ellos estaban esperando. O sea, simplemente Pedro habló y les dijo, este Jesús a quien ustedes mataron y crucificaron, es el Mesías que nosotros, ustedes judíos, estaban esperando. Y miren lo que sucedió. Hechos 2:41. Miren la respuesta de la gente. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? ¿Pueden imaginarse eso? Más o menos 3,000 personas se arrepintieron y aceptaron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque ya tenían un punto en común. Pero más adelante el apóstol Pablo predicó a los gentiles. Cuando en Hechos capítulo 10, ¿saben cuando suceden esas cosas de Hechos capítulo 10? Ya el evangelio se estaba predicando a todas partes, se estaba predicando a muchas partes. Sigue, puedes poner el Hechos capítulo 10, versículo 1 al 2. Ahora vean lo que sucedió. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Cornelio era un gentil. Nosotros sabían ustedes que nosotros somos gentiles, opuesto a judíos. Nada más hay judíos y gentiles, nosotros somos gentiles. Cornelio era un gentil, pero miren lo que dice la Biblia: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Aún siendo gentil, tenía la cosmovisión de los judíos. Creía en Dios, creía en las Sagradas Escrituras, era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un gentil, pero con la cosmovisión de los judíos que creían en Dios. Pero más adelante, pásale Sandy, no sé si hay otro versículo ahí. Llega a un grupo, Pablo, de puros gentiles, sin ninguna cosmovisión bíblica. Y miren la respuesta de la predicación, o de lo que sucedió. Dice, dijo a gran voz, levántate derecho. Pablo sanó fue Pedro, sanó a un hombre cojo de nacimiento.
levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pero miren la respuesta de la gente. Y la gente dice, entonces la gente, visto lo que Pablo, estaba equivocado, Pablo había hecho, dice, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dios, entonces la manera que respondieron fue totalmente pagana, dice, han descendido a nosotros, dice, y a Bernabé lo llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces la respuesta fue totalmente, y Pablo, ustedes saben, si quieren leer más adelante, que les dijo, no, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Y les empezó a hablar de el Dios creador del universo. Entonces vean, no había algo en común, y Pablo tuvo que irse al origen de la creación, el Dios que creó los cielos y la tierra. Con esto termino. Escuchen, el día de hoy existe muy poca gente, ya están quedando muy poca gente que tiene la cosmovisión bíblica. Prácticamente estamos predicando a Listra, a la ciudad, que realmente mucha gente no cree en Dios. No cree en Dios. ¿Sabían que usted dice es pecado? ¿Sabían ustedes que mucha gente ni sabe qué es eso? Hermano, esto es serio. Niños jóvenes les preguntan, that is sinful, that's sin. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿Pecado? ¿Qué cosa es eso de pecado? ¿Saben que no saben lo que es el pecado? Entonces, no les vamos a hablar. La Biblia dice, tenemos que ir a un punto en común. Y ¿saben? Lo mejor es, vámonos al origen. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué existe? ¿Quién nos creó? ¿Quién creó el mundo? Y entonces empezamos otra vez a hacer preguntas y a hacer preguntas. Pero tenemos que tener un punto en común. Y eso es lo que estamos entrenando a nuestros maestros. A que si perdemos lo más importante de cómo venimos a existir, entonces la gente es más fácil que rechace el evangelio. Porque decir, ¿por qué Cristo Jesús y por qué no otro? ¿Por qué ustedes nada más hablan de Cristo? Pero entonces vámonos a Génesis, vámonos a los orígenes. Y la gente nada más tiene dos opciones. Escuchen, o Dios es el creador, porque la Biblia sí lo enseña y esto tiene más sentido, o no hay Dios. Entonces, si no hay Dios, síguele haciendo preguntas. ¿Por qué te portas bien? ¿Entiendes? ¿Por qué te portas bien y por qué tratas de hacer lo bueno o por qué no tratas de hacer lo malo? Confróntalo. Es bueno para el que sea. Entonces, para ti, si una persona piensa que puede matar a tu mamá o a tu esposa y violarla, ¿es bueno? ¿Saben lo que se pone? Encendido. Hijo de quién sabe qué. No, es malo. Espérate, pero ¿por qué es malo? Es malo para ti, pero no para él. ¿Entiendes? Hagan preguntas. Tienen que llegar a un punto en que o trata de vivir su vida sin Dios, o tiene que reconocer que solo Dios y su verdad es nuestra única esperanza. La gente que no acepta la palabra de Dios como verdad son la gente más contradictoria en este planeta Tierra, porque dicen que creen que no existe Dios y se comportan como si creyeran que existe Dios. Son contradictorios. Nosotros los creyentes no somos contradictorios. Nosotros lo que decimos es lo que creemos y así vivimos. Pónganse de pie y vamos a orar para hacer despedida. Señor, gracias, Señor, por esta reflexión. Y gracias, Señor, es refrescante recordarnos a nosotros mismos que tu palabra es la verdad, Señor, y que cada versículo de tu palabra es inspirado por ti, y que no está en nuestro poder humano cambiar un corazón o una mente, Señor. Eso lo dejamos a tu Espíritu Santo, que convenza de pecado, de incredulidad respecto a Cristo Jesús. Gracias porque un día nosotros, Señor, tu Espíritu nos convenció y aceptamos que en realidad Jesucristo es tu Hijo, es tu enviado, nuestro Salvador y nuestro Redentor de toda la raza humana. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de enseñar a nuestros niños tu palabra, tu amor, Señor, tu verdad. Es un privilegio
Y oramos, Señor, una vez más, para que tú, a todos nosotros los adultos, Señor, pongas esa carga, esa pasión, que abramos los ojos, Señor, a la realidad, a la importancia que debemos de darle a nuestros niños. Y al destino, Señor, de nuestros niños, si los descuidamos, a la realidad de Satanás, Señor, que es real y que quiere llevarse el mayor número de seres humanos con él a la condenación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Despídenos de este lugar, pero sabemos que tú vas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.